¿Hay alguien aquí que no haya jugado al Telepón? En Colombia me dijeron, Silvia, de Telepón, nada, telebolito. ¿Hay alguien que no haya jugado al telebolito? 1972. En 1982 había facturado 3.000 millones de dólares. En 2013 les dijeron, hay que mejorar la calidad del juego porque vienen nuevas tecnologías y nos estamos quedando obsoletos. Quebraron. ¿Os suena? ¿Hay alguna empresa en estos momentos a la que no le estén diciendo tenemos que mejorar la calidad del cambiar la manera de relacionarnos con los clientes, de relacionarnos con los proveedores, de innovar, adaptarnos al tsunami digital que tan de moda está? ¿Hay una empresa que no esté en esta situación? Vamos a ver los datos de la Comisión Europea. Dicen las estadísticas oficiales que durante la próxima década el 47% de los trabajos que hoy conocemos van a desaparecer. La próxima década. Dicen las estadísticas oficiales que durante los próximos 5 años, 4 de cada 10 empresas van a desaparecer. Cerramos los ojos, hacemos una lista de empresas y 10 van a desaparecer. Por eso, en febrero lanzaron un comunicado y dijeron, Europa, necesitamos 25 millones de emprendedores, 20 millones de emprendedores tradicionales y 5 que ya estén en las empresas para cambiar la manera de trabajar y adaptarnos a la ola digital. Esta es la mala noticia. Viene una época turbulenta, traumática, la mala. Pero ¿sabéis qué? La buena noticia es que llegan muchísimas oportunidades para emprender y para relanzar las empresas que están en estos momentos en el mercado y no es ni difícil ni costoso hacerlo. Tan solo hay que poner un poco de ingenio y entender la tecnología y como vamos a ver ahora a lo largo de la presentación, cualquiera puede hacerlo. Pero importante, ¿cómo es el proceso? Vamos a ver que la transformación digital tiene 3 claves. Pero el proceso va a ser traumático. Eso es inevitable. Cualquier revolución industrial, y es en lo que estamos metidos, va a ser traumática. ¿Cuáles son las claves? 3. Primera, y es evidente, ¿os habéis levantado hoy apasionados? ¿Se han levantado vuestros equipos hoy apasionados? ¿Se levantan vuestros compañeros apasionados? ¿Las personas que forman parte de vuestra organización se levantan apasionadas? Vamos a ver ahora que llega una ola digital en la que vamos a tener que cambiar la manera de trabajar y si no tenemos pasión, es decir, no tenemos la energía focalizada en aquello que vamos a hacer, no vamos a ningún sitio. ¿Por qué? Os cuento ejemplos concretos. Yo voy a innovar y al final lo que voy a estar haciendo es cuestionar la manera de hacer las cosas de otra persona que lo estaba haciendo de otra manera en otro momento. ¿Voy a tener éxito si estoy cuestionando su trabajo? Si no tengo pasión, lo voy a tener muy difícil porque la pasión explica estadísticamente el 35% de vuestro éxito en cualquier proyecto que lancéis. Y está medido estadísticamente. A pesar de ello, tan solo el 15% de las personas se levantan cada mañana apasionadas para ir a trabajar. Es decir, dejan su alma en casa. Y si yo os convenzo de que vamos a hablar de la transformación digital con pasión, me diríais, bueno, Silvia, vale, vamos a trabajar la pasión. ¿Pero cómo la trabajo? ¿Cómo consigo que mis empleados, que mis compañeros, mis equipos, mañana tengan toda la pasión puesta en el proyecto que vamos a compartir? Muy sencillo. ¿Cuál es la emoción más presente de Occidente en estos momentos? ¿La alegría? No. La tristeza, gracias a Dios, tampoco. Es el miedo. Entonces, si queréis sumaros a la ola digital, aprended a gestionar el miedo con inteligencia, porque como decía Sartre, todos tenemos miedo. El que no tiene miedo no es normal, es un psicópata. Entonces, lo que tenemos que aprender es a tener equipos muy motivados, con pasión y con un miedo inteligente, para sumarse a esto que vamos a ver ahora. Fijaros en el vídeo. Voy a haceros ahora
Una pregunta. ¿Habéis visto la película? 1984. El año 2006 entró en el Congreso de los Estados Unidos, en la biblioteca, como una película científicamente significativa. Entran 25 películas al año, 22 años después de la grabación. Esto que acabáis de ver ahora es un ejemplo de realidad aumentada. Estáis escuchando hablar de ella a raíz del Pokémon GO. ¿Quién no tiene un hijo, un sobrino, un familiar que juega al Pokémon GO? Pues bien, la película fue calificada como científicamente significativa porque dio las pautas sobre cómo debería de utilizarse la realidad aumentada. ¿Y para qué se utiliza hoy y cómo se diferencia de la virtual? La realidad virtual me lleva a algo que no existe, mientras que la famosa realidad aumentada lo que hace es superponer información sobre el mundo real. Tan distintas y tan diferentes como eso.